quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Hola, qué bueno que están de nuevo hoy aquí. Hoy es un hermoso día para aprender juntos. Asegúrate de prestar mucha atención. Pero primero, ve y busca tu cuadernillo número 3. En el día de hoy vamos a trabajar en el día 5 de la semana 4.
Sí, así como lo oyes, hoy concluimos con nuestro cuadernillo número 3 y estoy seguro que toda esta aventura que hemos vivido con el cuadernillo 3 ha sido de grandes conocimientos y aprendizajes para tu vida. Ahora sí estamos listos para los aprendizajes de este día, así que ¡iniciemos! ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos un poco más acerca de cómo calcular el volumen de un cubo y de prismas regulares. También ampliaremos nuestros saberes sobre la función y la estructura de la anécdota, la configuración de las formas usando las líneas y los planos, y finalmente veremos la importancia de autoevaluar nuestro trabajo. Como ya sabemos, todo a nuestro alrededor tiene volumen. ¿Te gustaría aprender conmigo cómo calcularlo? Quédate con nosotros para descubrirlo. Veamos qué aprendimos en nuestro encuentro del día de ayer. Estuvimos trabajando con la noticia, su función y características. Nos divertimos mucho creando una historia con todo lo aprendido. Además, repasamos los conceptos de tabla de conteo y tabla de frecuencias con los quehaceres del hogar y ya sabemos algunos de tus derechos y tus deberes como niño. ¡Wow! ¡Cuánto hemos aprendido! Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Como les comentaba al inicio, hoy recordaremos juntos el concepto de volumen. ¿Sabían, chicos, que todo lo que nos rodea tiene volumen? Sí, maestro. Bien. Todas estas cosas tienen volumen. Chicos, ¿recuerdan qué es el volumen? Maestro, yo recuerdo que el volumen es el espacio que ocupa un objeto. Correcto. El volumen de un objeto es el espacio que éste ocupa y éste cuenta con 3 dimensiones: ancho, largo y profundidad. La medida que se utiliza para obtener el volumen es el metro cúbico, que es el espacio que ocupa un cubo cuyas medidas son iguales. Ahora les mostraré cómo calcular la medida del cubo que está en pantalla. Para calcular el volumen de este cubo, multiplicamos su anchura por su profundidad por su altura. Y al realizar esta multiplicación, obtendremos como respuesta 1 metro cúbico. Chicos, ¿alguno de ustedes sabe qué es el metro cúbico? No, maestro. ¿Me podría explicar qué es el metro cúbico? El metro cúbico es la unidad de medida que utilizamos, por ejemplo, para medir el volumen de agua que cabe en una piscina, la capacidad de transporte de un camión o el volumen de aire que hay en una habitación. Incluso es posible medir el aire de la habitación donde te encuentras. ¿Verdad que saber esto es genial? Sí, maestro, es muy interesante. Es importante que recuerdes que las matemáticas siempre son útiles en nuestra vida diaria. Ya que sabemos que todos los cuerpos tienen volumen y que este es el espacio que estos ocupan, te invito a buscar una regla y una caja. Esta puede ser de jugo, de leche, de zapato o de fósforo y claro, no te olvides de tu cuaderno para anotar las medidas. Yo utilizaré esta que tengo aquí para que podamos medir juntos. Te daré unos minutos para que puedas buscar tus materiales. ¿Estamos listos? ¡Sí, maestro! Pues iniciemos, pero antes quiero preguntarles, ¿a qué figura se les parece esta caja? A un cubo, maestro. Excelente respuesta. Entonces, lo que vamos a medir es el volumen de un cubo. Iniciemos. Mi caja mide 3 metros de largo, 3 metros de ancho y 3 metros de alto. Ahora que ya tenemos nuestros datos, vamos a ver qué tenemos que hacer para obtener el volumen de nuestro objeto. Tenemos que multiplicar todas las medidas.
3 por 3 por 3. Muy bien. Entonces el resultado es 27 metros cúbicos y esto equivale al volumen de mi caja. ¡Excelente! Ahora te daré unos minutos para que tú puedas medir tu propia caja. ¿Quién puede compartir sus resultados con nosotros? Yo redondeé los números y mi caja de fósforos tiene de largo 5 centímetros, de ancho 4 centímetros y de alto 1 centímetro. ¿Y qué hiciste para obtener el volumen? Pues multipliqué alto por ancho por largo, es decir, 1 por 4 por 5. Y mi resultado fue de 20 centímetros cúbicos. Muy bien, estoy seguro de que los demás también lo hicieron excelente. Es importante que sepas que hay unidades de medidas menores. Estas se utilizan para medir volúmenes más pequeños como, por ejemplo, el de esta lata de refresco, el volumen del frasco del jarabe, entre otros. Entre estas medidas menores tenemos el decímetro cúbico, que es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados miden 1 decímetro. La forma abreviada es dm3. Otra de estas medidas es el centímetro cúbico, que es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados miden 1 centímetro. La forma abreviada es cm3. También tenemos el milímetro cúbico, que es el volumen que ocupa un cubo cuyos lados miden 1 milímetro y su forma abreviada es mm3. Además, tenemos unidades de medidas mayores que el metro cúbico que se utilizan para medir grandes volúmenes. Por ejemplo, el volumen de agua embalsada en un pantano. Estas medidas son el kilómetro cúbico, el hectómetro cúbico y el decámetro cúbico. Ahora quiero que veas estas imágenes. Estos son ejemplos de prismas regulares. Un prisma es un poliedro que consta de 2 caras iguales y paralelas llamadas bases y de caras laterales que son paralelogramos. Recuerden que los prismas se nombran por la forma de su base. Por ejemplo, si su base es un triángulo, ¿cómo se llama? Prisma triangular. Exactamente, chicos, es un prisma triangular, ya que su base es un triángulo. Y si tiene forma de hexágono, ¿cómo lo llamamos? Este sería un prisma hexagonal. Y si la base del prisma es un pentágono, ¿cómo se llama? Un prisma pentagonal. ¡Excelentes respuestas! ¿Se dieron cuenta que ya saben identificar los prismas por la forma de la base de cada uno? ¡Sí, maestro! Muy bien. Ahora presten mucha atención para calcular el volumen de un prisma. Te escribiré aquí en la pantalla cómo hacerlo. V igual a área de la base por la altura. En un prisma regular, su volumen es el producto de área de la base por la altura, como este que tengo aquí. Vamos a medir la caja para saber su volumen. Como es un prisma cuadrangular, debido a que su base es un cuadrado, para encontrar el área de la base de este cuadrado debemos multiplicar sus dos medidas. Exactamente, chicos. La base mide 5 por 5 centímetros y ahora busquemos su altura, que es de 6 centímetros. Multiplicamos el área de la base por la altura y el resultado es igual a 150 centímetros cúbicos. Exactamente, niños. Todo lo que aprendimos hasta este momento nos ayudará a crear un cuadro tridimensional que haremos juntos más adelante. Niños, repasemos juntos lo aprendido hasta ahora. El volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa.
Su valor se expresa en unidades cúbicas y se llama unidad cúbica porque está basada en el cubo, que tiene 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Además, aprendimos que un prisma es un poliedro que consta de 2 caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran por su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama prisma pentagonal. Ya están más que listos para calcular el volumen de cubos y prismas regulares. Nos vemos dentro de unos minutos para continuar aprendiendo mucho más. Así que ya saben, los espero. Hola, qué feliz me siento de estar otra vez junto a ustedes, acompañándolos en este proceso tan hermoso que es aprender. Anteriormente, aprendimos que el volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa, que todas las cosas que nos rodean tienen volumen. Su valor se expresa en unidades cúbicas y se llama unidad cúbica porque está basada en el cubo, que tiene 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Además, aprendimos que un prisma es un poliedro que consta de 2 caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. Los prismas se nombran por su base, por lo que un prisma de base pentagonal se llama prisma pentagonal. ¿Y cómo olvidar que medimos juntos diferentes objetos para identificar su volumen? Estamos listos para continuar aprendiendo, ¿verdad que sí? ¡Sí! Muy bien. Ahora quiero contarles algo que me sucedió hace ya un tiempo. Creo que es el momento que pasé más vergüenza en mi vida. Pues les cuento. Un día fui al cine con unos amigos. Estábamos muy emocionados por el estreno de una película animada. Como casi iba a empezar, estábamos caminando bastante rápido y al entrar a la sala no me di cuenta que había un escalón. Así que me tropecé y caí al suelo. Nos dio tanta risa que no podía parar de reír. Así que tuvieron que ayudarme a levantarme del suelo para caminar hacia mi asiento. ¡Wow, maestro! ¡Qué pena! Pero ¿saben qué? Aunque fue un episodio un tanto vergonzoso, hoy mis amigos y yo lo recordamos y nos reímos mucho. Esto que les acabo de contar es una anécdota. En este caso, de algo que me sucedió a mí. Ahora haremos un repaso y conoceremos más acerca de la anécdota. ¿Cuál es su función y estructura? Además, estaremos creando una juntos. Ya verán que será muy interesante. Lo primero que tenemos que saber es que una anécdota es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido, una narración breve de un suceso curioso o que causa gracia o risa, igual a la que les acabo de contar. Una pregunta. ¿Mi anécdota estaba basada en hechos reales? Sí, maestro. ¿Fue a usted que le sucedió el hecho? Muy bien, es un hecho de la vida real, es decir, que no fue inventado o imaginado por mí, realmente sucedió. Siempre recuerden que una anécdota está basada en hechos reales, un incidente con personas reales y en lugares reales. No obstante, niños, con el correr del tiempo, las pequeñas modificaciones realizadas por cada persona que la cuenta puede derivar en una obra ficticia que sigue siendo contada, pero tiende a ser más exagerada. Ahora vamos a ver las características principales de una anécdota. La anécdota puede ser verbal, de hechos o una mezcla de ambas, denominada mixta.
En una anécdota verbal, contamos las palabras dichas por un personaje célebre. En una anécdota de hechos, contamos alguna acción curiosa. Y en una anécdota mixta, contamos tanto la parte de acción como la parte de palabras. En una anécdota de hechos, el protagonista de la anécdota puede ser el que realiza la acción o el que la recibe. A su vez, es espontánea, parte de un hecho real y es corta y sencilla. Quiero saber si me siguen. A ver, ¿qué características principales tiene una anécdota? Pues que la anécdota puede ser verbal, de hechos o una mezcla de ambas. Es espontánea, es de hechos reales, es corta y sencilla. ¡Excelente! ¿Sabían que las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad y la capacidad expresiva al narrarlas, ya que requieren de recursos literarios en su elaboración? Sabiendo esto entonces, hablemos de su estructura. Las anécdotas tienen un inicio, es decir, la presentación de las personas a quienes les ha sucedido el hecho, el lugar y el tiempo. Tiene un desarrollo que es el relato del hecho o hechos sucedidos. Además, tiene un desenlace que se refiere a la resolución del hecho o hechos sucedidos. Y finalmente, consta de una evaluación que es un comentario acerca de lo sucedido. Entonces, maestro, las anécdotas tienen inicio, desarrollo, desenlace y finalmente la evaluación. Exacto, Susana. También podemos destacar el uso de verbos en tiempo pasado del modo indicativo. Es decir, aquellos que indican acciones, pero en pasado. Otra cosa que podemos destacar es el uso de la primera persona y la tercera persona gramatical. ¿Recuerdan cuáles son? La primera persona gramatical es la que habla. Así, si digo yo hablo, nosotros cantamos, estoy haciendo alusión a la primera persona del singular y a la primera del plural. Y la tercera persona gramatical es la que emplea el pronombre él o ella en singular y ellos o ellas en plural. Algo muy importante es que en la anécdota podemos encontrar el uso de adjetivos para calificar a las personas y los hechos narrados. Además, podemos destacar el uso de adverbios para referirse a lugares y tiempo en que ocurren los hechos narrados en la anécdota. Finalmente, es necesario tener en cuenta que también se utilizan conectores de orden, como es decir, primero, luego, después, en primer lugar, anteriormente, y conectores causales como ¿por qué?, puesto que, para secuenciar los hechos y mostrar su relación de causalidad. Ahora quiero compartir contigo algo que te traigo de mi biblioteca de la casa. Recuerda que cada uno de nosotros debemos tener nuestra biblioteca en casa y lo que quiero compartir es esta anécdota que fue escrita por un dominicano. Perdidos en el huerto. Alberto había ido con su hermana a la hacienda de sus abuelos. Una tarde decidieron ir solos al huerto. Fueron en sus bicicletas y por el camino observaron los hermosos frutales de aquella parte de la hacienda. Al llegar al huerto, vieron todo lo que había sembrado el abuelo: zanahorias, lechugas, ajíes, tomates, hierbabuena, habichuelas y maíz. Era impresionante. Cuando decidieron irse, ya estaba oscureciendo. Trataron de encontrar las huellas de las bicicletas, pero se perdían entre la hierba y todos los árboles de los alrededores se parecían.
Alberto se puso a gritar para pedir ayuda, mientras su hermana buscaba un lugar por donde salir. Por suerte apareció el abuelo, que había ido a echar un vistazo al huerto antes del anochecer. Ángel Domínguez, dominicano. Identifiquemos en esa anécdota su estructura. El inicio de la anécdota es: Alberto había ido con su hermana a la hacienda de sus abuelos. Quiero que veas el lugar, que es el huerto de la hacienda de sus abuelos. Ahora quiero que observes el desarrollo. Fueron en sus bicicletas y por el camino observaron los hermosos frutales de aquella parte de la hacienda. Al llegar al huerto, vieron todo lo que había sembrado el abuelo: zanahorias, lechugas, ajíes, tomates, hierbabuena, habichuela y maíz. Era impresionante. Cuando decidieron irse, ya estaba oscureciendo. Trataron de encontrar las huellas de las bicicletas, pero se perdían entre la hierba y todos los árboles de los alrededores se parecían. Solo nos falta destacar el desenlace, que es este. Por suerte apareció el abuelo, que había ido a echar un vistazo al huerto antes del anochecer. Ahora que ya conocemos los componentes de la anécdota, quiero que escriban una sobre los quehaceres del hogar. Te daré unas pistas o sugerencias para que puedas hacerla. Piensa en alguna anécdota sobre los quehaceres del hogar. Recuerda alguna situación graciosa o divertida que te haya sucedido mientras colaborabas con el orden y la limpieza. Luego de ordenar los juguetes, algún hermano o hermana los ha desordenado, ¿verdad? Has estado por guardar tu cuaderno y se te ha volcado un vaso con leche encima. ¿Perdiste algo y luego apareció en algún lugar extraño? ¿Has estado preparando la mesa y de repente se te ha roto algo? ¿Has botado sin querer algo importante a la basura? ¿Quién se anima a contarme una? Yo, maestro. Genial, pues inicia. En una ocasión, mi mamá nos pidió a mí y a mi hermana que bañáramos a nuestro perro Kiko. Buscamos todo lo necesario para bañarlo, agua y shampoo. Mi hermana y yo lo bañamos, lo secamos con su toalla y nos dijimos: listo, terminamos, mamá estará contenta con nosotras. De repente, el perro vio un gato que entró a nuestra casa y salió disparado tras él. Se ensució en el patio con tierra. Mi hermana y yo tratamos de detenerlo, pero fue imposible. Finalmente, tuvimos que bañarlo otra vez. ¡Wow! ¡Qué bonita anécdota escribiste! Te felicito. Ahora, todos ustedes desde sus casas pueden escribir sus propias anécdotas. Si deseas, puedes volver al día 2 de esta semana a la actividad 3, titulada Anécdota de mi hogar, y completarla. Repasemos lo aprendido hasta ahora sobre la anécdota. La anécdota es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido. Una narración breve de un suceso curioso o que causa gracia o risa. Igual que la que te acabo de contar. Está basada en hechos reales, un incidente con personas reales y lugares reales. Las características principales de una anécdota son que puede ser verbal, de hechos o una mezcla de ambas. La anécdota es espontánea, es un hecho real, es corta y sencilla. ¿Cuánto estamos aprendiendo juntos, verdad? Ahora es tiempo de tomar un pequeño receso, pero, volvemos en unos minuticos. No te vayas muy lejos. Sean todos bienvenidos a la tercera parte de la clase del día de hoy. Repasemos lo aprendido hasta ahora sobre la anécdota.
La anécdota es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido. Una narración breve de un suceso curioso o que causa gracia o risa. Está basada en hechos reales y lugares reales. Las características principales de una anécdota son que pueden ser verbal, de hechos o una mezcla de ambas. Es espontánea, es un hecho real, es corta y sencilla. Recuerda que en clases pasadas aprendimos que la línea es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. ¿Qué líneas ustedes conocen? Bueno, las rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas. Excelente respuesta, son muchas. ¿Sabes que para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico? ¿Cuáles, maestro? Estas son la escuadra, cartabón y la plantilla de curvas, pero la línea gráfica es más libre y se puede realizar con o sin instrumentos de apoyo. La línea puede tener diferente forma y dimensiones en función de cómo sea su trazo: larga, corta, continua, discontinua, gruesa o fina, pero siempre será consideradamente más larga que ancha. Recuerda que la línea es la representación gráfica de la trayectoria de un punto en movimiento. Una línea recta puede dividir el espacio en dos partes y con más líneas el espacio quedará dividido en varias zonas. A esto se le denomina dibujo. La función más importante de la línea consiste en representar y configurar formas, es decir, dibujar y dar forma visual a las figuras que aparecen en las imágenes. Se dibuja utilizando líneas que delimitan el exterior de la forma, es decir, su contorno. Y se construye cuando se identifican y representan las características de su interior. Recuerda que al principio te comenté que hoy construiremos un cuadro tridimensional. Sí, maestro, lo recuerdo. Y también está en nuestro cuadernillo en la actividad 9 titulada Un cuadro tridimensional para decorar tu hogar. Yo lo vi cuando repasaba mi cuadernillo las actividades de este día. ¡Excelente! Muy bien. Las tareas del cuadernillo las debes completar todos los días con el apoyo de algún adulto en casa. También puedes comunicarte con tu maestra o maestro de cuarto grado y estar atento todos los días a las clases de televisión, y así será más fácil completar las actividades de tu cuadernillo de trabajo. Pero bien, seguimos. ¿Sabes que cuando sombreamos una figura mediante líneas, conseguimos darle sensación de volumen y producir la ilusión de profundidad en el espacio? Es importante que sepas esto, ya que más adelante también lo pondrás en práctica para hacer el dibujo de la imagen que llevará tu cuadro. También podemos sombrear mediante líneas paralelas muy juntas para crear zonas más oscuras o dibujarlas más separadas, dando lugar a zonas claras. Otra cosa que podemos hacer es variar el grosor de las líneas, haciéndolas más finas en las zonas de la luz o donde queramos producir el efecto de lejanía en los objetos. Además, la combinación de diferentes tipos de líneas superpuestas consigue que las imágenes tengan más dinamismo y expresividad. Finalmente, hablemos sobre la línea para dibujar o pintar. Con esta forma buscamos cubrir de un mismo color una zona o superficie. Recuerda que con las líneas podemos diferenciar las distintas partes de una forma, hacer que una zona sea más clara o más oscura que otra.
o conseguir que tenga diferentes colores. Les diré un secreto. Para cubrir una superficie utilizamos líneas ordenadas, paralelas, superpuestas, cruzadas o desordenadas en cualquier dirección. Te mostraré un dibujo realizado con líneas. El plano junto a la línea es un elemento expresivo del lenguaje visual y se utiliza para dibujar formas. Desde el punto geométrico, una sucesión de líneas paralelas y trazadas una junto a otra originan un plano. Existen diferentes tipos de planos. Según su forma, se pueden distinguir dos tipos: los geométricos, de formas regulares como triángulos, cuadrados, círculos, y los orgánicos, de formas libres e irregulares. Recuerda que antes de realizar un trabajo debemos pensar en las formas naturales o artificiales que vamos a dibujar y después diseñar dónde colocaremos todos los elementos en el soporte. ¿Recuerdan la anécdota que escribieron en su cuaderno sobre los quehaceres del hogar? Sí, maestro. Ahora, con todo lo aprendido sobre la línea y el plano para crear dibujos, ¿qué tal si dibujamos nuestra anécdota? Les daré unos segundos para que puedan hacerla. Maestro, aquí está mi dibujo de la anécdota sobre los quehaceres del hogar. Es el patio de mi casa que mi hermana y yo lo limpiamos todos los fines de semana. Muy bien, excelente. Ya estamos listos para construir un cuadro tridimensional. Podrás encontrar esta actividad en el cuadernillo semana 4, día 5, actividad 9. Esta actividad es para hacer un cuadro para tu hogar. Podrás aplicar lo que sabes sobre los distintos tipos de casas, los cuerpos geométricos y los colores. Necesitarás una cartulina de color claro de 32 centímetros por 22 centímetros, lápices y marcadores de color, tijera y un cartabón y pegamento. También un folder o un sobre para guardarlo. Un cuadro realizado en una cartulina queda dibujado sobre un plano. Tiene superficie y podemos medir sus dimensiones. En este caso, el ancho y el largo. Un cuadro como el que armarás ocupa un lugar en el espacio y tiene volumen. Y podemos medir sus tres dimensiones de ancho, largo y alto. Por eso, en el título dice cuadro tridimensional. La actividad en el cuadernillo dice así: tarea 1. Realiza tú mismo el molde. En la semana 3 armaste un molde para hacer una colorida casa de madera. Este es el molde para tu cuadro tridimensional. Toma la cartulina, un lápiz y un cartabón y realiza el molde siguiendo las medidas de la imagen. Recórtalo, marca los dobleces en todas las líneas. Tarea 2. Calado de un rectángulo. Marca con lápiz un cuadrado a 2 centímetros del borde. Guíate con la imagen. Recorta por las líneas para hacer un calado con forma rectangular. La técnica del calado consiste en realizar agujeros o perforaciones con formas en un papel u otro material. Tarea 3. Este mes analizaste distintos tipos de casas. Coloridas casas de madera, iglúes, jaimas, casas raras. Elige una casa que te gustaría dibujar. Dibújala con lápiz negro, aplicando tus conocimientos sobre las distintas intensidades que puedes lograr. Da vuelta al molde y colorea el marco de tu cuadro tridimensional. Usa colores cálidos o colores fríos, a tu elección. Y aquí tenemos nuestro cuadro terminado. Nos quedó genial, ¿verdad? Si no pudiste seguirme, puedes consultar tu cuadernillo
y hacerlo en tu casa. Para entregarlo a tu docente, deberás plegarlo como te muestra la imagen en el cuadernillo y guardarlo en un folder o sobre que tú mismo puedes hacer. ¿Qué te parece? Antes de tomar un pequeño descanso, recordemos lo aprendido sobre la línea, el plano y cómo estos son elementos configuradores de la forma. Aprendimos que la línea es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Aprendimos que las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas abiertas y mixtas cerradas. Para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico. Estas son la escuadra, cartabón, plantilla de curvas. Además, vimos que el plano junto a la línea es un elemento expresivo del lenguaje visual y se utiliza para dibujar formas. Desde el punto geométrico, una sucesión de líneas paralelas y trazadas, una junto a otra, originan un plano. Finalmente, dibujamos nuestra anécdota de los quehaceres del hogar. Nos vemos dentro de unos minutos para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto! Qué bien que están de nuevo aquí. Para iniciar, quiero que se pongan de pie para realizar algunos ejercicios de estiramiento conmigo. Vamos a iniciar. Primero, el cuello a la izquierda, eso, paralelo al hombro, luego a la derecha, eso, atrás, despacio, despacio, al frente, al círculo. Ahora, llevamos la mano en sentido contrario y nos estiramos con todo el cuerpo. Muy bien, ahora hacia el otro lado, eso, bajamos, eso, arriba. Y ahora sí, vamos a continuar aprendiendo un poco sobre el tema de la evaluación y la autoevaluación y su importancia en el proceso de aprendizaje. Recordemos un poco de lo que ya hemos aprendido hasta el momento. Aprendimos que la línea es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Aprendimos que las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas y cerradas. Para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas de dibujo técnico. Estas son la escuadra, cartabón, plantilla de curvas. Además, vimos que el plano junto a la línea es un elemento expresivo del lenguaje visual y se utiliza para dibujar formas. Desde el punto geométrico, una sucesión de líneas paralelas y trazadas, una junto a otra, originan un plano. Finalmente, dibujamos nuestra anécdota de los quehaceres del hogar. ¿Recuerdas que al final de tu cuadernillo escribes cada día cómo te fue en las clases? Sí, maestro, lo recuerdo. Algunas veces las lleno yo y otras veces me ayudan mis padres a llenarlo. Todo esto son evidencias que le van a permitir a tu maestra o maestro ir evaluando tus aprendizajes de las actividades que estás completando durante tus clases. Pero sé que tienes una idea de qué es evaluar, ¿verdad? Sí, evaluar es el proceso para obtener evidencia del trabajo que realizamos. Exactamente. Evaluar es el proceso de obtener evidencia que nos permita juzgar el grado de logro de los objetivos de aprendizaje. Además, es fuente de información para la toma de decisiones. También se utiliza para mejorar y para cambiar prácticas anteriores por mejores, pero también es flexible y permanente. Ahora conoceremos un poco sobre la autoevaluación,
que es lo que finalmente haremos juntos en el cuadernillo. La autoevaluación se refiere a la evaluación que realizan los estudiantes sobre sus propias actuaciones dentro del proceso educativo, ya que ésta les permitirá identificar los aspectos que son fortalezas, pero las que deben mejorar. Tarea 1. Completo la tabla de actividades de la semana. Para cada actividad, responde las 3 preguntas que te invitan a reflexionar sobre cómo te fue y qué sentiste al resolver las tareas. Lean. Primero, describí mi casa. Segundo, recolecté información y la organicé en una tabla. Tercero, escribí una anécdota sobre los quehaceres del hogar. Cuarto, desarmé una caja y dibujé su molde desplegado. 5. Respondí si las frases sobre las casas eran verdaderas o falsas. 6. Medí el volumen del zafacón y de la caja con residuos para botar. 7. Escribí el cuerpo de la noticia que estaba incompleta. Busquen esta parte de su cuadernillo, léanla y respondan si les gustó hacerlo, cómo les salió y si necesitaron ayuda o no para realizarla. Subraya la palabra que creas más adecuada para expresar tu respuesta. Continuamos. Busquen la tarea 2. Esta dice: vuelve a mirar la tabla con tus respuestas y completa estas frases con los números que identifican cada actividad. 1. Las actividades que me gustaron mucho fueron 2 puntos. 2. Las actividades que me salieron muy bien fueron 2 puntos. 3. Una actividad que me salió excelente fue 2 puntos. 4. Las actividades en las que no necesité ayuda fueron 2 puntos. Sigamos con la tarea número 3. Piensa en todo lo que aprendiste en este mes y completa estas oraciones. Este mes aprendí, y ahí colocan todo lo que aprendieron en las actividades. 2. Este mes me sentí, y colocan cómo se sintieron durante las actividades. 3. Lo que más me gustó de este mes fue, y colocan lo que más les gustó. 4. Recuerdo con alegría la actividad. Quiero decirle a mi docente que... y así sucesivamente. ¡Wow! Ahora comprendo por qué es importante evaluar nuestras tareas y lo que hacemos en las clases. Esto nos permite conocernos nosotros mismos y qué cosas he aprendido y cuáles debo continuar repasando para aprender. ¿Sabe, maestro? Esta autoevaluación la voy a colocar en el folder que le entregaré a mi maestra para que al momento de ella evaluarme sepa lo que yo pienso sobre mi proceso de aprendizaje de esta semana del cuadernillo 3. Muy bien, qué alegría, de verdad que sí. Me alegra mucho saber que has valorado de manera positiva todo este proceso de evaluación y la autoevaluación de tus aprendizajes. Ahora, recordemos todo lo aprendido durante el día de hoy, que fue muchísimo. Lo primero que vimos fue que el volumen de un cuerpo es la medida del espacio que ocupa. Su valor se expresa en unidades cúbicas basadas en el cubo. Estos tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Además, aprendimos que un prisma es un poliedro que consta de 2 caras iguales y paralelas llamadas bases y de caras laterales, que son paralelogramos. Trabajamos con la anécdota, que es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido. Es un suceso curioso o que causa gracia o risa y están basadas en hechos reales. Aprendimos que la línea es un elemento gráfico que, al igual que el punto, se utiliza para construir formas e imágenes. Cuando un punto
se pone en movimiento, deja un trazo y se convierte en una línea. Las líneas pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas y cerradas. Vimos que el plano junto a la línea son un elemento expresivo del lenguaje visual y se utilizan para dibujar formas. Desde el punto geométrico, una sucesión de líneas paralelas y trazadas, una junto a otra, originan un plano. Dibujamos nuestra anécdota de los quehaceres del hogar. Por último, trabajamos con el concepto de evaluación y autoevaluación, que es el proceso de obtener evidencia que nos permite valorar el logro de los aprendizajes. Además, es fuente de información para la toma de decisiones. También se utiliza para cambiar prácticas anteriores por mejores y es flexible y permanente. Ya todos saben cómo pueden completar su cuadro y las preguntas acerca de la autoevaluación. Es un placer impartir las clases día a día a todos ustedes. Espero que puedan descansar y disfrutar en familia. Recuerden protegerse y permanecer sanos. ¡Feliz semana para todos! Que Dios los proteja siempre.